importante, ¿no? Es uno de los más comunes definitivamente en el ámbito de cirugía general, de cirugía digestiva, ¿no? Junto con patología de apéndice y vesícula, pues ustedes tendrían que manejarlo muy bien, ¿no? Manejarlo a la perfección, porque es lo más frecuente que van a ver, ¿no? Lo van a ver en el internado, lo van a ver en cuando trabajen en periferia. Entonces tienen que saber diferenciar básicamente qué paciente tienes que referirlo rápidamente, qué paciente tiene que operarse rápidamente y qué paciente aún podríamos esperar un poquito más. Ya, entonces, este, hay que recordar bastante el tema de anatomía también. Vamos a pasar lo más rápido posible esa parte, ya, porque es algo extenso también hablar de parte de anatomía de vesícula, vía biliar. ¿Ya? Entonces, eso también tienen que ustedes volver a repasar, recordarlo, ¿ya? Ok, entonces creo que ya son 40, Karen. 43 ya, doctor. 43. Bueno, ya, ni modo, vamos avanzando. Ahora, ¿me avisas si se ve la diapositiva? Sí, sí, doctor, ya se ve. Ya, ok. Bueno, chicos, entonces hablando del tema de vesícula biliar, como les comentaba, ya un tema muy importante, ya sabemos que la vesícula biliar ya es un reservorio de bilis, ¿no? Básicamente no es formadora de bilis, es un reservorio de bilis que está ubicado en el segmento 4B del hígado, ¿no? Cercano al 4B del hígado. Hay algunas posiciones de la vesícula que, que te pueden un poquito dificultar el manejo quirúrgico, ¿ya? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, pacientes que tienen una vesícula muy laxa, que llegaba prácticamente hasta la fosa ilíaca derecha y te daba sintomatología muy parecida a una apendicitis. O pacientes que tienen una vesícula muy superior, casi hepatizada se llama esa vesícula, ¿no? Que está muy metida en el hígado y casi en los segmentos posteriores. O vesículas chiquitas, que también son más difíciles de manejar, las pequeñas, que a comparación de las grandes. ¿Ya? Entonces, hay mucha variación en cuanto a la posición y la forma, al abordaje, que ahora prácticamente todo es por cirugía laparoscópica, es el gol estándar, hacer cirugía laparoscópica de vesícula, sí o sí se tiene que empezar con eso, exceptuando algunos casos muy puntuales, pues, ¿no? El tamaño también es importante, ¿no? Entonces, mide 60 por 30 milímetros, una pared de 3 milímetros. Entonces, cuando nosotros tengamos este, un una ecografía hay que verla muy detalladamente, ¿ya? Hay que ver la imagen, ¿ya? Sobre todo, siempre les digo, la práctica, vean primero la imagen, luego vean la descripción y de ahí recién vean la conclusión, porque puede haber muchos errores en cuanto a una ecografía de vesícula. Entonces, el tamaño sí es importante acá en la vesícula. Si tienes una vesícula muy grande, entonces también puede haber sospecha de que sea algo agudo o que tengas una dilatación por ayuno, ¿ya? Cuando hay mucho ayuno, la vesícula crece también, se alarga. Entonces no significa que tengas una vesícula grande de unos 10 centímetros y que sea algo de emergencia, ¿no es cierto? Que tengas una colecistitis, no, eso no tiene mucho que ver. La pared sí, ¿ya? Igual, hay ecografías que te mandan diciendo ecografía de vesícula con pared de 5, 6. Si tú ves la imagen y no hay un engrosamiento de pared y cuando entras a operar tampoco. Entonces, todo eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, es importante ver para que una vesícula sea aguda, la vamos a ver más adelante. Hay criterios ecográficos que tú tienes que acordarte siempre. La capacidad de por un promedio entre 30 a 50 ml, ¿no es cierto? Está separado por el peritoneo y la cápsula de Gleason. Hay vesículas muy laxas, como les decía, que son fáciles de disecar en la pared posterior, en la pared hepática de la vesícula. Hay otras que son muy complicadas, muy adheridas, entonces mejor así de manera general para que no debes de sacar toda la, toda la vesícula. Doctor, no se le escucha. Todo lo que se puede, si quieres la pared posterior, no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Ya? Para evitar el sangrado o algún otro, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya?
Entonces, las partes de la vesícula, bueno, ya la conocen: el fondo, el cuerpo, el cuello, el bacinete, que es donde normalmente impactan los cálculos para hacer un proceso inflamatorio agudo, y el mismo conducto cístico, ¿no? Que la posición y la distribución de este cístico va a ser muy, muy importante para la disección y la resección de una vesícula por una colecistectomía, porque si tú ubicas bien el conducto cístico, probablemente no tengas mucho más problema. O sea, cuando uno ya termina de ligar o termina de clipar el cístico, dice: ah, ya, entonces ya estoy tranquilo, ya todo lo demás es más fácil. Si se te perfora la vesícula, si se cae algún cálculo, es lo de menos, ¿no? A comparación de que tú tengas un buen clipaje, identifiques muy bien el conducto cístico, entonces eso ya es el paso más importante de una colecistectomía, ¿ya? Entonces hay que ubicar bien el cístico, es lo más importante. Entonces tenemos que recordar esta estructura anatómica, ¿no? Que es el triángulo de Calot. El triángulo de Calot, ¿no? Está conformado por tres partes, ¿no? Por el conducto cístico mismo, por el conducto hepático común y el borde hepático. Entonces, en el medio de este triángulo está la arteria cística, ¿no? Entonces, donde nosotros vamos a también poner una ligadura para cortar la irrigación vesicular y evitar el sangrado, que es parte inicial también de la disección que tenemos que hacer. Hay algunos le llaman incluso como un cuadrilátero, que si ustedes ven ahí la figurita así, pues parece un cuadrilátero, no tanto un triángulo, pero es ya más por costumbre, y los libros ya se hablan como si fuese el propio triángulo de Calot, ¿ya? Entonces, esta disección hay que hacerla con mucho cuidado. Ya, si se hace una disección, obviamente con monopolar, con una Maryland, ¿no? O con el aspirador, cuando tenemos un proceso inflamatorio muy, muy complicado, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Para identificar bien este conducto cístico. Y una vez de que tengas el triángulo de Calot identificado, puedes tú clipar sin ningún problema y seguir avanzando para la disección, ¿ya? En cuanto a la irrigación, ¿no? Tenemos que la irrigación básicamente es obviamente por la arteria cística, ¿ya? Es una rama de la arteria hepática derecha, pero también tiene muchas variantes. Entonces, en anatomía de vesícula de vía biliar puede haber mucha variación anatómica, ¿ya? Incluso esta misma arteria puede ir directamente de la arteria hepática común, pueden nacer de la arteria hepática izquierda, de la arteria gastrodenal, ¿ya? Y eso te va a dificultar incluso en la disección, porque cuando tú piensas de que es simplemente la cística y te estás ligando un poco más abajo, normalmente no pasa mucho, ¿no? ¿No? Si digamos la arteria hepática derecha, ya vas a tener un segmento, pues, de isquemia en esa una parte del hígado. No es que todo el hígado se esté necrosando, ¿no? Es una parte, felizmente, el hígado te aguanta bastante ese tipo de, digamos, de cierres vasculares, ¿ya? Pero lo mejor es, pues, obviamente, ligar lo que tengas que ligar, ¿no? O sea, identificar bien la arteria cística para evitar algún problema. Estas normalmente se encuentran en la parte posterior, ¿no? La arteria cística va por detrás del conducto cístico y casi adherido hacia el reborde hepático, pero a veces tienes otras ramitas anteriores. O sea, tienes una arteria anterior y una arteria posterior, que también tendrías que ligarlas si es que puede ser un calibre importante, o coagularlas, ¿ya? Las venas son numerosas, pequeñas, no hay una importante, es por eso que no se las nombra. La inervación: fibras simpáticas preganglionares, las ramas del nervio vago, fibras del nervio frénico derecho. En cuanto a la histología, tiene una capa externa fibrosa de tejido conectivo, que es la parte de la serosa que tienes que empezar a disecar, ¿ya? Entonces vamos a ver un video más adelante, si se puede visualizar cómo se hace una colecistectomía, creo que la mayoría ya han visto, ¿ya? Tiene fibras musculares muy delgaditas también, y la mucosa está con un epitelio columnar, ¿ya? Eso, tema de mucosa, es importante hacer un diagnóstico diferencial con pólipo con un tumor, ¿ya? Que eso también hay que recordarlo cuando tienes un pólipo muy grande. La fisiología, ¿no? Es un reservorio de bilis, como hemos dicho, secreta moco, hay contracción y secreción de la bilis por estímulo de la hormona colecistoquinina, ¿no? Los alimentos colecistoquinínicos, colecistoquinéticos, tienen que recordarlos. O sea, ¿qué alimentos te van a provocar mayor contracción de la vesícula y mayor posibilidad de éstasis biliar, ¿no? Que es un factor predisponente para que tengas una bilis densa
y formación de microcálculos y posteriormente, pues, formación de cálculos, que son los chocolates, las grasas y todo eso, lo que ustedes ya saben y van a recordar, ¿ya? Y la composición de la bilis, ¿no? Normalmente está formada por un buen porcentaje de agua, electrolitos, pigmentos biliares, sales biliares, proteínas y los lípidos, ¿ya? Anomalías congénitas como Doctor, disculpe, se está cortando. ¿Ahora me escuchan? Karen. Doctor, es que creo que le está entrando una llamada y por eso no se le escucha. Hola, Nico, ¿me escuchas, Karen? ¿Ahora me escuchas? Doctor, Hola. se le escucha lejos. Sí. Karen, ¿me escuchan? Ahora sí, Hola, doctor, hola. es que creo que tengo... Doctor, ¿me escucha? Sí, Ya es que cuando le entra ya. una llamada, se escucha muy bajito o Ah, entrecortado. ya. Ya, ok. Entonces seguimos, ¿ya? Entonces, anomalías congénitas, como les decía, agenesia vesicular, muy raro. Una vesícula intrahepática, una vesícula doble, vesícula a la izquierda con el situs inversus, adenomioma de vesícula o anomalías del cístico y de la arteria, que esas dos últimas son las más importantes. Ya son muy importantes manejar porque lo más complicado que nosotros manejamos en una cirugía de vesícula es cuando tengas una anomalía de cístico o una anomalía de la arteria cística. ¿Ya? Es más difícil y más posibilidad de daño de vía biliar o lesión de biliar puede causarse por estas dos anomalías. Entonces, acá, por ejemplo, miren, tienen muchas variantes de anomalías. Cuando tengas un cístico muy corto, por ejemplo, es difícil, ¿ya? Porque puedes confundirte con una ramita de la vía biliar, un cístico muy largo, un cístico de implantación baja, un cístico de implantación muy alta, ¿ya? Entonces, estas anomalías son las más difíciles, o que tengas un cístico muy largo, ¿no? Que esté volviendo hacia la vía biliar, pues eso también es difícil de poder manejar, ¿ya? Que esté muy montada también la, el nacimiento del cístico hacia la vía biliar, entonces eso también es una variante muy complicada. En cuanto a la irrigación, lo más difícil es que tengas un nacimiento, ¿no es cierto?, de una arteria variante o de arteria cística lo más alta posible. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes tener una arteria muy gruesa y no sabes si es que estás ligando parte de la misma arteria o estás ligando el conducto cístico, ¿ya? Entonces, eso no se sabe. Entonces, hasta que tú hagas una buena disección, ¿ya? Y recién clipas y cortas, entonces tienes ahí tú más o menos te das cuenta cómo estás manejando la anatomía. Normalmente en el conducto cístico nosotros ponemos tres clips, ¿no es cierto? Dos hacia la parte más inferior y un clip hacia la parte superior. Y en la arteria ponemos un solo clip, ¿ya? Pero cuando tienes esta variante, normalmente tú le pones igual, o sea, no sé si es un conducto, le pones clips arriba, clips abajo, y recién cuando haces el pequeño corte, ves que hay una luz o no de calibre de acuerdo a vía biliar o un conducto cístico o un vaso. Esa es la diferencia, prácticamente intraoperatoria. Entonces, vamos a la primera patología que es lo más importante, la colecistitis aguda, ¿ya? Entonces, no hablen del término de colecistitis crónica reagudizada, ¿ya? Eso igual lo vamos a ver porque el diagnóstico de colitis crónica es patológico. Lo agudo sí, pues es un diagnóstico que tú lo puedes evidenciar y aún puedes sospechar incluso en el preoperatorio. Entonces, las terminologías que manejamos es colelitiasis asintomática, cuando tienes cálculos en la vesícula biliar, pero sin síntomas. Eso es un hallazgo casual. Te hace una ecografía por algún otro motivo y ves, no, tienes un calculito, dos calculitos, pero no tienes sintomatología. Listo, tranquilo el paciente. No pasa nada, no va a hacer ninguna cirugía de emergencia, procedimiento, algo, nada, ¿no? O sea, todo tranquilo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Tienes un cólico biliar. Entonces, ¿qué es un cólico biliar? Hay dolor abdominal, ¿no es cierto? Generado por que hay algo que está tapando la salida del bilis en la vesícula biliar, movilización de cálculos o un barro hacia el cístico. Entonces, acá la diferencia, si tienes una obstrucción transitoria, ¿ya? De 6
de 6 horas más o menos de enfermedad, ¿no? Para que sea un cólico biliar, ¿no? O sea, un cólico biliar no tiene que pasar de 6 horas, ¿no? Si tiene 6 horas para abajo, es un cólico. Si tiene 6 horas para arriba, ya un cólico, ya, que sería algo agudo, yendo para uno de los criterios de colestitis aguda, ¿ya? Con náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio derecho, también te puede simular. Entonces tú puedes tener un cólico biliar y después de eso hacer una progresión hacia una colecistitis aguda. ¿Ya? Acá tenemos igual una imagen, ¿no? De una vesícula en sala de operaciones donde se ve aumento de tamaño, ¿no? La parte baja se ve como un platrón vesicular, ¿no? Está tapado por el epiplon y un hígado hinchado, edematizado y una vesícula engrosada, ¿ya? O sea, este es un cuadro agudo, totalmente agudo, ¿no? Cuando es un cólico, una litiasis, no hay nada de esto, ¿no? Es una vesícula tranquila, con pared delgada, ¿no? Sin ningún tipo de inflamación local ni nada, ¿ya? Entonces, el otro término que les decía, el tema de colestitis crónica, es un diagnóstico patológico, ¿ya? Entonces, hay inflamación crónica de la pared. Normalmente el paciente tiene síntomas a repetición, síntomas leves, inespecíficos, ¿no? Durante bastante tiempo, ¿ya? Y no hay algo que lo esté incomodando o que lo mande, digamos, una emergencia de manera rutinaria, ¿ya? Entonces, esto es un diagnóstico patológico. Es por eso que todas las piezas operatorias tenemos que mandar a patología, ¿ya? Entonces lo mandas la vesícula y el patólogo te va a dar ese diagnóstico. O sea, no, vuelvo a decir, no tienen que ponerle el diagnóstico de colestitis crónica como un diagnóstico, digamos, preoperatorio o incluso intraoperatorio, no, eso no va. Y lo último, sí, pues colestitis aguda y más de 6 horas de enfermedad, como les comentaba, a diferencia del cólico. Hay obstrucción del conducto cístico, hay inflamación, infección de la bilis y la progresión de una fisiopatología que vamos a mencionarla en un rato. En cuanto a epidemia, ¿no? Tenemos que más o menos el 10% de la población mundial tiene cálculos en la vesícula, ¿no? Más en zonas geográficas donde tienes más predisposición a cáncer, ¿no? Sobre todo cáncer de estómago, cáncer de colon y el tema de obesidad también está muy relacionado a estos pacientes. Factores de riesgo son las 4 Fs que se nombran en los libros, ¿no? Que tengas una paciente mujer, una paciente en edad fértil, una paciente en promedio entre 40 años a más y que sea obesa. Entonces, las 4 Fs van a dar mucha más predisposición como factor de riesgo para formación de colelitiasis. Dentro de estas también, otros, la disminución del triglicéridos, perdón, del colesterol bueno, el aumento de los triglicéridos, que haya formación biliar, ¿no? Para la progresión que les comenté hace un rato, pacientes con mucho consumo de estrógenos o que haya tenido una nutrición parenteral durante algún tiempo o una cirugía gástrica con una vagotomía, también hay más predisposición a la formación de litiasis vesicular. Entonces, la colelitiasis, ¿no? Es un diagnóstico, como les decía, puede ser a veces este, espontáneo o un hallazgo casual, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes, un medio del 50%, son pacientes que están tranquilos, ¿no? Asintomáticos, que no tienen ningún tipo de dolor, de fastidio, ¿no? Todos están tranquilos, tienen una ecografía en la cual ya sí saben que tienen cálculos, pero no pasa nada, ¿ya? De estos, hay más o menos un 10% de pacientes que sí te van a hacer episodios agudos, ¿no? Que es el promedio en general de la población. Entonces, la formación de estos cálculos, 70% son formados por colesterol, ¿ya? Y el resto son cálculos mixtos, ¿no? Por bilirrubina, por calcio. Y la clínica en esta litiasis, hay dolor pues, en hipocondrio derecho, hay náuseas, hay vómitos, sobre todo desencadenados por los alimentos que les estaba comentando, tras una ingesta copiosa de alimentos, y el diagnóstico hay que hacer con ecografía junto con la clínica que estamos manejando. Acá tenemos dos imágenes, por ejemplo, de pacientes con colelitiasis, ¿no? La primera, hay unas adherencias en el hígado, arriba, pero se ve un fondo de la vesícula laxo, ¿no? Se ve un fondo laxo, tranquilo, ¿no? No tienes una pared engrosada, no tienes una pared delgadita, ¿ya? Y la otra foto tienes
donde se está haciendo la disección, ¿no? La disección del cístico, que estás ligando, haciendo una disección para esa zona, ¿ya? También delgadita, ¿no? Sin ninguna variación, también anatómica importante, con infección, inflamación tampoco, ¿ya? Patogenia de la litiasis, tienes tres inicios importantes, ¿no? Pues éstasis, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene este, cálculos, o la formación de cálculos, la bilis se hace mucho más densa, más lenta, no avanza hacia el tubo digestivo. La nucleación y la formación de bilis litogénica, desaturación de colesterol, ¿no? Pacientes que tienen la predisposición de las 4 Fs, más posibilidad de formación de bilis litogénica. En cuanto al aspecto, ¿no? Son cálculos de color pardo, negruzcos o pigmentarios. El tratamiento, entonces, tiene que ser una intervención quirúrgica, ¿no? Una cirugía ante síntomas ya de un paciente que tenga varios episodios, ¿no? Si un paciente que ya te ha hecho síntomas de litiasis vesicular, confirma y tienes mucho dolor en el paciente, entonces tienes que operarlo al paciente, ¿ya? Sí o sí. Se dice incluso dos o más episodios en los últimos 3 meses de cólicos es candidato para que el paciente tenga que operarse rápidamente. ¿O en qué casos también tenemos que operar? En pacientes asintomáticos, ¿ya? Con sospecha de que de malignidad, obviamente, si tienes con un buen estudio tomográfico, sería lo mejor, o asociado, por ejemplo, a un pólipo más de 1 centímetro, ¿ya? O vesícula en porcelana. Ya no está tan de boga eso, pero sí está descrito en los libros. También cuando tienes que operar más rápidamente un paciente asintomático. Cálculos muy grandes, ¿por qué? Porque el cálculo muy grande te va a hacer una predisposición a la formación de una colestitis aguda, o cálculos muy chiquitos que te van a dar predisposición a la formación de colelitiasis o de pancreatitis. Entonces, por eso se tienen que operar más rápidamente este tipo de pacientes. ¿Ya? Asociada también a la coledocolitiasis, ¿no? O sea, que tengas colelitiasis y coledocolitiasis que no se puede resolver por bien dos cosas, tienes que meterlo a sala. ¿Ya? Pacientes trasplantados también, pacientes con anemia de células falciformes, pacientes diabéticos, obviamente, por las complicaciones que pueden tener, o pacientes que hacen viajes muy lejanos, no están viajando durante mucho tiempo, y es una colectomía profiláctica. También está válido eso, ¿ya? Entonces, ante un cólico biliar, manejar inicialmente con AINES y antiespasmódicos. Un paciente te llega a la emergencia, está con dolor abdominal, tiene cálculos, le pones un diclofenaco intramuscular, le colocas una iosina, si quieres una ranitidina, metamizol endovenoso, y con eso el paciente se tranquiliza. Más de 2 cólicos en 3 meses van a cirugía, como les decía. ¿Ya? Acá tenemos una foto de un paciente donde se ha abierto la vesícula, tienes la cantidad de cálculos que ven. Puedes tener un cálculo, puedes tener dos, puedes tener 100, 200 cálculos, o sea, eso es independiente de cada paciente, también del tiempo de enfermedad de los pacientes, de cómo se presenta. Obviamente, mientras más cálculos tengas, más chiquitos, más posibilidad de complicación de vía biliar o de pancreatitis, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, los gérmenes causales de un proceso infeccioso de colecistitis, ¿no? Tienes a la cabeza el E. coli, la Klebsiella, Enterobacter y Streptococcus. Entonces, ¿cómo se forma esta colecistitis aguda? ¿Ya? Tiene que haber obstrucción del conducto cístico, ¿ya? O sea, tiene que haber una obstrucción por un cálculo, obviamente. Hay éstasis de bilis, la bilis se hace más lenta, más densa. Va a provocar un edema de la pared de la vesícula y distensión, porque la bilis se está quedando en esa zona. Entonces, el cálculo no está, no se está moviendo, se está quedando estancado, ¿ya? Después de eso, ¿qué tienes? Tienes compromiso venoso inicial, compromiso arterial, ¿no? Y hay isquemia, necrosis, microperforación y después ya hay perforación de la vesícula. Entonces, todo eso es lo que va a pasar con nuestros pacientes que no se operan en las horas del diagnóstico que tú vas a hacer. Entonces, tenemos los criterios de Tokio, ¿ya? Para el diagnóstico de colestitis aguda, ¿ya? Tienes signos locales, signos sistémicos y los hallazgos por imágenes.
Entonces, ¿cuáles son los signos locales de inflamación? El signo de Murphy, ¿ya? Que es el más importante, que es el signo de Murphy, es el cese de la inspiración cuando le pides al paciente que inspire y por un dolor provocado, ¿no es cierto?, el reborde costal derecho, debajo de la costilla, ¿ya? Ese es el signo de Murphy. Más autotumoración palpable, dolor, sensibilidad en cuadrante superior derecho, esos son los signos locales. Y los signos inflamatorios sistémicos, ya, ¿no? Como cualquier signo infeccioso, que tengas fiebre, que tengas PCR elevado, leucocitos elevados, ¿ya? En cuanto a los hallazgos de imágenes, ahorita lo vamos a conversar, ¿no? Las características de una vesícula aguda por ecografía, ¿ya? La sospecha diagnóstica, que es, si tienes un ítem A más un B, y definitivo, obviamente, tienes el A más el B más el C. Ya es el diagnóstico definitivo de colestitis aguda. ¿Ya? Ahora, criterios de severidad de una colestitis aguda. Tienes los 3 grados de colestitis, ¿no? Una colestitis leve, una moderada y una severa. Entonces, la leve, pues obviamente, la más tranquila, la menos complicada, la que normalmente deberías tú entrar a operar este tipo de pacientes rápidamente, sin complicaciones, pero no siempre te toca eso. Entonces, vamos a ir de lo más complicado a lo menos complicado. Lo más complicado, el grado 3, colestitis severa, hay falla de órgano de cualquier órgano que ustedes ya lo han visto. O sea, el paciente puede ser falla de órgano de un órgano o falla multiorgánica, también te va a hacer una colestitis severa. Las que ya saben ustedes, ¿no? Disfunción cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática, hematológica, gastrointestinal. Esas son las severas. La grado 2 o moderada, ¿no? Entonces tienes que tener, por ejemplo, unos leucocitos más de 18.000, que tengas una tumoración dolorosa palpable. Acá es importante el tiempo de enfermedad, ¿no? Dice una duración de síntomas más de 3 días y haya mucha inflamación local cuando tú estás operando. Encuentres gangrena, enfisema, absceso pericolicístico, peritonitis biliar y demás. Entonces, todo eso te hace una colestitis grado 2. Y la grado 1 leve, pues obviamente no cuadra en ninguno de los dos anteriores que estamos viendo. O sea, es lo más sencillo. Simplemente hay un cuadro de dolor diagnosticado con ecografía, una colestitis y más cosas no. ¿Ya? Entonces, hay otra clasificación, ¿no? Que también está en boga, ahora ya es la más moderna esta clasificación eh, de la OMS, ¿ya? Que te habla la clasificación de la colestitis en hasta 5. Entonces, tú has hecho un diagnóstico de colecistitis y ves, la primera, grado 1, es normal, ¿no es cierto? Una colestitis aguda sin complicaciones, nada. La 2, ¿no? Tú vas a encontrar una vesícula ya necrosada, con pared necrosada. La 3 vas a encontrar una vesícula necrosada, pero ya con perforación y microperforación. La cuarta, ya vas a encontrar incluso una fístula, ¿no? Adherida al intestino, ya algo de mucho tiempo de enfermedad. Y la 5, tú vas a tener una peritonitis biliar, ¿no? Ya algo grave en este tipo de pacientes, ¿ya? En cuanto a los laboratorios, puede ser normal o puede tener mucha variación, como hemos dicho, pues en leucocitosis, leucopenia, PCR positivo, la función hepática puede estar alterada, una bilirrubina normalmente hasta 2. Si tienes más de 2, ya no solamente hay que pensar en una patología vesicular, sino agregado a una patología hepática o de vía biliar. Entonces, los criterios ecográficos de colecistitis son estos 5 que tenemos. Tamaño de la vesícula más de 8x4, el diámetro más de 4, un edema perivesicular, ecomurphy positivo y un cálculo grabado en el bacinete. O sea, todo eso tienes que tener para hacer un diagnóstico ecográfico de colecistitis. Diagnósticos diferenciales por cercanía, obviamente, pancreatitis, gastritis, úlcera péptica, hernia hiatal, neumonía basal derecha, apendicitis, coledocolitiasis o hepatitis. Hay que tener cuidado en esos casos que no tienes una certeza. Entonces, la progresión, la historia natural puede ser consecuencia de todo lo que estamos mostrando ahorita en la imagen. Puede que siga ese curso o puede que no, ¿ya? Entonces, normalmente tienes colelitiasis. Después, ¿qué te puede hacer? Por episodios repetitivos, colecitis aguda. Un episodio agudo, momentáneo. Si no se opera el paciente, puede tener episodios repetitivos en otros momentos y te puede hacer una colecitis crónica con hallazgo patológico, ¿ya? Si el paciente de una colestitis aguda sigue su progresión,
Lo normal pasa que la bilis se degrada, ¿no es cierto? La bilis se degrada y del color verde, petróleo que tiene la bilis en la vesícula, se transforma a un color transparente. Por eso se llama hidrocolecisto, como si tú dices agua, una vesícula hinchada. Si aún así no se opera el paciente, sigues la progresión, tienes el piocolecisto, o sea, la bilis se sigue degradando y se sobreinfecta. Después de eso pasa más tiempo, hay microperforación y puede haber un plastrón vesicular, o sea, que es una tumoración, ¿no? Porque el cuerpo está protegiendo de una perforación vesicular, viene el epiplom, viene el colon, se tapa encima y te hace un plastrón vesicular. Otra progresión, cuando ya es de una colecitis a muchos años de enfermedad, sobre todo en pacientes ancianos, pues de una vesícula esclerotrófica, ¿no? Una vesícula chiquitita, indurada, con paredes calcificadas, que prácticamente todo el interior ya no tienes luz, es solamente el cálculo. Normalmente es un cálculo grande y rígido, ¿no? Y que son muy difíciles de operar, son las más complicadas las vesículas esclerotróficas. Como complicación, igual seguimos el síndrome de Mirici, que lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Fístula biliodigestiva, coledocolitiasis, pancreatitis iliobiliar, que es un tipo de obstrucción intestinal, colangitis o algún tumor de vesícula. Entonces, eso puede ser la historia natural o la progresión de algunos pacientes que no se operan, pues, en el tiempo ideal, ¿ya? Acá tenemos una imagen de una colestitis complicada, necrosada, ¿no? Donde se ve, estamos en una punción, porque es una vesícula muy adherida, con una pared muy gruesa, necrosada. No tienes que hacer una colestectomía parcial nada más, o hacer una colecistostomía, ¿no? Que lo que vamos a ver es, colecistostomía es drenar básicamente. Pones una aguja, un catéter, punzas la vesícula, abres parcialmente, extraes la bilis y se puede extraer el cálculo y eso es algo momentáneo que te va a salvar al paciente. Entonces, para el tratamiento tenemos que hacer un soporte general de todo lo que ya sabemos, darle antibióticos sí o sí y programar una colecistectomía. Como les decía, todo ahora tiene que hacerse por laparoscopía, ¿ya? Los pasos básicamente lo conocen, creo, porque hemos visto con algunos de ustedes ya en un caso clínico. Entonces, tienes los pasos. Primero, la colocación de los trócares, con dos técnicas que manejamos nosotros, la técnica americana, el cirujano está al lado izquierdo del paciente, y la técnica francesa, el cirujano está dentro, en el medio de las piernas del paciente. Hay que ver qué hallazgos tengo que encontrar intraoperatoriamente, dirección del triángulo de Calot, clipaje del conducto cístico con 3 clips de la arteria, un clip, colestectomía indirecta, que significa que sacas la vesícula desde abajo hasta arriba, o colestectomía directa, que empiezas desde arriba hacia abajo, desde el fondo de la vesícula, o una mixta, es que vas avanzando pues por abajo, vas yendo por el costado, por arriba y terminas sacando la vesícula. O sea, no hay ningún problema. Cada cirugía puede tener una variación diferente. Extracción de la vesícula, revisión del lecho de la vesícula, colocar dren depende del caso también, sí o no, no todos los casos se van a colocar drenaje, y el cierre de la piel. Acá tenemos una vesícula también que hemos operado. Miren, esta es una vesícula totalmente podrida, necrosada, incluso había un absceso perivesicular, ¿no? El color de una vesícula verduzca, nada que ver con una vesícula sana, pues, ¿no? Que tiene una pared media rosadita, media amarilla, ¿no? Entonces, esta es una vesícula bien complicada, ¿ya? En casos de colecitis leve, la clasificación que hemos visto, hay que hacer una colecistectomía en las primeras 72 horas, ¿no? Eso es lo mejor, eso te dice la guía. Mientras más rápido lo operes, estos pacientes mucho más rápido se van a recuperar también. En casos de colecitis moderada, ¿ya? Se prefiere diferir la cirugía por 8 semanas. Esto también con algunas especificaciones, algunas variantes. Entonces, tú haces un diagnóstico de una colecitis moderada. Un paciente está con 5 días de enfermedad, le encuentras una tumoración palpable en el hipocondrio derecho, leucocitos unos 20.000, ¿ya? Entonces, ¿tú qué haces? El paciente está tranquilo aparentemente, pero ya con esa clínica, entonces tienes que diferir la cirugía por el riesgo de que el paciente se pueda complicar de alguna otra forma más, ¿ya? Entonces, exceptuando cuando, ¿ya? Cuando el paciente tenga signos peritoneales, ¿no? Entonces, el paciente tiene una colestitis moderada, pero tiene signos peritoneales,
mucha leucocitosis, más taquicardia, no está respondiendo al tratamiento antibiótico y demás, tiene que meterlo a sala, hacer una colestectomía parcial, que es lo mejor, o completa. Y de hecho, las parciales hay dos técnicas. Alomartam, que es cuando dejas el fondo de la vesícula, y el Otoret, cuando cuando dejas el, cuando dejas el nete de la, de la vesícula, ¿no? Entonces, no hay ningún problema el hacer una colestectomía parcial, como les digo, ¿ya? No hay ningún problema. Y en colecistitis severas, sí, hay que hacer una colecistostomía, que esto es una colecistostomía, como ya les expliqué hace un ratito. Se puede hacer vía quirúrgica, vía laparoscópica, cirugía abierta, o por cirugía, o por drenaje percutáneo, mejor dicho, ¿no? Un drenaje percutáneo que te puede salvar al paciente en ese momento, ¿ya? Acá tenemos un flujograma en el cual, bueno, ves, ¿no? Básicamente, ¿qué haces con una colelitiasis? ¿Ya? Entonces, si tienes un cólico biliar, cirugía electiva. Si tienes colestitis aguda, operarlo. Si tienes sospecha de coledocolitiasis, estudiar la coledocolitiasis. ¿Y cómo estudias la coledocolitiasis? Entonces, si tienes una colestitis aguda, ¿ya? Vas a ver si es leve, operas, moderada, hemos dicho esperas o no, y la severa, sí o sí, tienes que hacer un drenaje de alguna forma de este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un paciente con una colecistitis aguda, y no tienes algo más complicado que esté empeorando el cuadro de fondo de este paciente, tienes que resolverlo rápidamente. Mientras más tiempo pase, va a ser más complicado para tus pacientes. Y para el estudio de coledocolitiasis lo vamos a ver la siguiente parte de la exposición. Acá tenemos, ¿no? Un par de slides que les voy a mostrar de lo que es una colelab segura. O sea, ¿qué significa una colelab segura? Entonces, la Sociedad Americana de Cirugía, ¿no? Te dice algunas pautas importantes. Lo más importante es que tengas que tener una buena visión crítica de seguridad. O sea, que tengas que identificar bien el conducto cístico, bien la arteria antes de clipar. A veces se tiene que clipar uno u otro, ya, y vas reconociendo las estructuras, pero lo mejor es reconocer bien las dos estructuras y de ahí recién poder clipar, ¿ya? ¿Qué más te habla? Te habla de que tienes que usar, ¿no? Obviamente una laparoscopía de manera correcta, identificar bien la anatomía antes de hacer una disección. Si pudieses hacer una colangiografía intraoperatoria, antes era casi de rutina, ¿ya? O sea, le hacías una radiografía, abrías un poquito el cístico, le colocabas una sonda Nelaton, le pasabas material de contraste y opamidol y tenías que hacer una radiografía. Y era pues todo un tema porque demoraba hasta que venga el tecnólogo, moverlo al paciente, la placa no se ha visto bien, hay que tomar otra hasta que revelen y vuelven, pasaba 1 hora, 2 horas, era todo un problema. Si tuvieses un arco en C, intraoperatorio es mucho más fácil, pues no le puedes hacer una colangiografía las veces que tú quieras, mucho más rápido. Entonces, esa es la visión crítica de seguridad que hay que ver que en esta película, por ejemplo, tan complicada, tan necrosada, difícilmente vas a poder evaluarlo, porque tienes una vesícula muy montada hacia el hígado, plastronada, inflamada, sangrante, que mientras más inflamación tengas en esa zona, va a ser más difícil de poder identificar las estructuras, ¿ya? En cuanto a la secuencia, la historia natural que estamos viendo, tienes esto, un hidrocolecisto. Entonces ves una vesícula gigante, ¿no? Es una vesícula muy grande que tiene un cálculo que está enclavado, ¿no? Una vesícula distendida que te va a hacer parte de una colecistitis, ¿no? O sea, parte del proceso de una colecistitis aguda. El piocolecisto, cuando ya hay pus en su interior, ¿ya? Igual una vesícula ya podrida, cruzada. El plastrón vesicular, ¿no? Cuando tienes una formación de lo que hemos dicho de piplon, colon, a veces se toma, a veces se mete el duodeno. Como ven en la foto del lado izquierdo, este, no se puede identificar fácilmente las estructuras y puede haber mucha complicación, lesión de vía biliar y más, ¿ya? Puede ser un poco difícil de manejar. Entonces, una colelab difícil, ¿qué te habla?
te dice, cuando tengas dificultad, básicamente en la disección del triángulo de Calot. Eso es una de las causas más probables de complicación y que tengas una Colelab difícil y que tengas pues anomalías anatómicas, ¿no? Que también te van a hacer que tengas una cirugía difícil. Y a menos un poquito que tengas alteración del neumoperitoneo, las pinzas no traccionan bien, volver al espacio normal, que el ayudante a veces tracciona demasiado el fondo de la vesícula y se deforma las estructuras anatómicas de la vesícula y ya no logras identificarlo de manera correcta. También ese es un factor para tener una Colelab difícil. ¿Qué más? Factores asociados, que tengas una colitis aguda, ¿no? Obviamente de más tiempo de enfermedad, edad mayores de edad, en los varones, definitivamente eso está comprobado, que las vesículas agudas en varones son muchísimo más difíciles que en las mujeres, ¿ya? Entonces, eso también es un factor desencadenante. La obesidad, cirugías previas, obviamente, cirugías hepáticas también, que tengas una vesícula muy engrosada o muy chiquita, ¿no? La experiencia del cirujano, que tengas un cálculo impactado en el cístico, que haya fístula, variantes anatómicas y demás cosas te van a hacer una Colelab difícil. Acá igual se ve una foto, mire, prácticamente entras y no ves nada, ves pura sangre, no sabes dónde está la vesícula, no sabes dónde termina el hígado, muy complicado. Otra, que estás liberando y se te sale pues todo el absceso que parece incluso contenido intestinal o fecal, no sabes si es que has liberado la vesícula, has perforado el colon porque todo está adherido, todo pegado, entonces también es una colestectomía muy difícil. Otra de las complicaciones y la historia natural de esta patología, tenemos el síndrome de Mirici. Entonces, ¿qué es el síndrome de Mirici? Es una complicación que te da una ictericia obstructiva del paciente, ¿ya? Por una compresión extrínseca de la vía biliar. O sea, hay un cálculo que viene de la vesícula y está aplastando la vía biliar, ¿ya? Y el paciente tiene que tener ictericia, algo de ictericia. Hemos tenido un par de casos en los cuales hemos diagnosticado síndrome de Mirici sin ictericia y sin alteración del perfil hepático, lo cual no es normal, ¿ya? Lo normal es que sí haya ictericia y que tenga al menos algo de alteración del patrón hepático, ¿ya? Entonces tenemos la clasificación, ¿ya? Hasta el grado 4. Hay algunos que hablan hasta el grado 5, pero nosotros manejamos hasta el 4. ¿Ya? El 1, ¿qué cosa es? Entonces, tienes una compresión extrínseca, ¿ya? ¿Ya? De la vía biliar, pero sin fístula. O sea, no hay fístula, no hay una perforación de la vía biliar. Y el tratamiento que es simplemente una colecistectomía con mucho cuidado en la parte baja, pudiendo dejar, si quieres, el bacinete de alguna parte, o colecistectomía parcial. En el Mirici 2, tienes una fístula colecisto-coledociana de 1/3 del diámetro de la luz. ¿Ya? Y acá tienes que hacer una colecistectomía, puede ser una rafía o colocar un drenquer, que sería lo mejor en estos casos. Y en el grado 3 tienes una fístula de más de 2/3 del diámetro de la vía biliar. Y en el grado 4 tienes más de 2/3, bueno, en total, ¿no? 3/3 si quieres, del diámetro de la vía biliar. En el 3 y 4 tienes que hacer sí o sí una derivación biliodigestiva, hacer una unión, una anastomosis de la vía biliar alta del hepático con el yeyuno, un hepático yeyuno anastomosis, ¿ya? Ese es en Yederux, ¿no? Esa es la técnica definitiva. Y como les comentaba, algunos libros que te hablan del grado 5 es cuando ya tienes una fístula hacia el intestino, normalmente hacia el duodeno por cercanía, ¿ya? Pero normalmente nosotros manejamos hasta el grado 4. Acá tenemos una imagen de un paciente, miren, que le están haciendo una CEPE, y en la imagen de la izquierda este, se ve pues una imagen que está comprimiendo la vía biliar, que es como que lo está mordiendo la vía biliar, ¿verdad? Está mordiendo la vía biliar, este, y, y hay una alteración anatómica evidente, ¿no es cierto? Se ve una alteración anatómica evidente en esa zona, no está completa la vía biliar y algo que lo está comprimiendo de afuera. Y en una tomografía, pues ves una vesícula con un cálculo muy grande, ¿no? Un cálculo muy grande que está aplastando prácticamente la vía biliar, pero lo mejor es hacer una colangioresonancia, o sea, todas las resonancias
CEPRE, colangioresonancia, colangiografía intraoperatoria, todo el tipo de colangiografías te va a dar un diagnóstico mucho más certero a lo que tú estás queriendo buscar. Otra complicación es una fístula colecisto-duodenal, ¿no? O colecisto-colónica, colecisto-gástrica. Fístulas de la vesícula hacia el intestino, hacia el colon, hacia el estómago, por mucho tiempo de enfermedad. Y hay mucho plastrón, mucho tejido inflamatorio, ¿no? Se forma una adherencia casi firme a estas estructuras y lo que se tiene que hacer es, pues, obviamente, sacar la vesícula y reparar la fístula. Si es en el duodeno, es muy complicado, ¿ya? Las fístulas hacia el duodeno son malas, el tejido es pésimo, ¿ya? Y el riesgo de fístula o de perforación post sutura, lo que tú quieras, es muy alto, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. El hilio biliar, que es un tipo de obstrucción intestinal, ¿no? Obviamente tienes un cálculo muy grande que ha migrado de la vesícula, ha perforado la vía biliar, si quieres, ha pasado del intestino y se ha enclavado en la válvula ileocecal. Y te da toda la clínica de una obstrucción intestinal. Y lo que se tiene que hacer en ese momento es solucionar la emergencia, que es hacer la cirugía de la obstrucción, sacar el cálculo, enterotomía y cierre. Lo de la vesícula no se tiene que tocar en ese momento, en ese instante, porque eso es de hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces no es la emergencia, no hay ningún problema, la vesícula se puede manejar después, hay que solucionar la emergencia. Las dos cosas al mismo tiempo no está recomendado. El síndrome de Bouveret es un tipo de hilio biliar, pero ya también el cálculo está atorado en el duodeno, normalmente cerca de la rodilla, ¿ya? Entonces tienes un cálculo ahí atorado y que te hace obstrucción intestinal alta, ¿ya? La clínica de una obstrucción y retiro también o el tratamiento quirúrgico igual. Esta patología de colestitis alitiásica es, digamos, un poco controversial. Lo que pasa es que como nosotros manejamos patología biliar, ¿no? Con cálculos, ¿no? El manejo prácticamente siempre es quirúrgico. Cuando no tienes cálculos, ahí viene el problema. La mayoría de los médicos internistas ven a estos pacientes, nunca avisan al cirujano y le dan tratamiento médico, y cuando recién llega el paciente muy complicado, nosotros vamos y vemos que el paciente ya está descompensado en falla multiorgánica o con otros problemas agregados y es más difícil. Entonces, una colitis alitiásica normalmente se da tratamiento médico, pero algunos sí requieren tratamiento quirúrgico. Es un porcentaje muy bajo de todas las colestitis, 5%, pero el problema es que se presenta en pacientes críticos, pacientes diabéticos, gran quemados, politraumatizados, intubados prolongados, que están con un hilio prolongado, pacientes inmunosuprimidos, politransfundidos y demás. Acá son gérmenes inusuales, ¿no? Como la salmonella, el clostridio. Esta colitis alitiásica, ¿qué es lo que pasa? Entonces, un paciente está en mal estado, el paciente estaba postrado, hay éstasis vesicular, el paciente no está comiendo, ¿no? Hay aumento de la viscosidad de la bilis, más distensión, dilatación, el paciente llega a una deshidratación, hipovolemia, normalmente los pacientes están intubados, ¿no? Hay hiperalimentación parenteral y te da más predisposición a éstasis biliar. La vesícula se hace edematosa, la bilis se hace densa, viscosa, el cístico se hincha y lo que se tiene que hacer es una colestectomía precoz por el riesgo de perforación vesicular y biliperitoneo, que es la complicación más grave en este tipo de pacientes. Otra patología cercana a la vesícula es el pólipo vesicular. Entonces, acá el pólipo normalmente hay que hacer una muy buena ecografía, pero el diagnóstico definitivo es por patología. O sea, no te puede decir ya alguien asegurar al 100% de que por ecografía tienes un pólipo. No, mentira. ¿Ya? Porque muchas veces nos han mandado ecografías con diagnóstico de pólipo y hemos encontrado simplemente colesterolosis o un cálculo que estaba muy pegado hacia la pared y nada más, ¿ya? Y peor lo alarman al paciente. Pero sí hay que tener un poco de cuidado, porque si tú tienes sospecha de pólipo, tienes que hacer lo siguiente. Si tienes menos de 5 milímetros del tamaño, el pólipo se le da de alta al paciente y se le dice que se le observa. Si tienes entre 5 o 10 milímetros, hay que hacer ecografías seriadas cada 3 meses, sí o sí, y mejor por el mismo radiólogo. Si tienes un pólipo más de 10 milímetros, sí o sí se tiene que operar de inmediato el paciente. Hacer una colestectomía precoz por el riesgo de tumor de vesícula que te da los pólipos muy grandes y hay que mandar a patología.
Algo que está aún en discusión es esto, la colestitis en gestantes, ¿no? Antes, ¿qué cosa se hacía? Diagnosticabas una colestitis en una gestante, lo enfriabas el cuadro, a la edad gestacional que sea, ¿no? Le dabas este tratamiento antibiótico, lo hospitalizabas, le dabas sus antiespasmódicos, veías que el paciente puede esperar un poco, que termine la gestación y de ahí recién se programaba su cirugía. Pero había mucho problema con este tipo de pacientes, porque pacientes, digamos, con colestitis gestantes que no se han operado rápidamente, van a episodios repetitivos, van a pancreatitis, van a coledocolitiasis, van a óbito fetal y más complicaciones. Entonces, si el paciente tolera, idealmente, en el segundo trimestre te toca una colestitis en gestante, hay que operarlo. Es lo mejor. En el primer trimestre también se puede con mucha facilidad, pero hay mucha posibilidad de óbito, abortos y demás. En el tercer trimestre es muy difícil porque el útero ha crecido tanto que hacer una laparoscopía es muy difícil. Y hacer una cirugía abierta, una gestante, imagínense, es algo complicado. ¿Ya? Ok, entonces, en esta colestectomía en las gestantes vemos cirugía diferida versus temprana. Como les decía, normalmente la cirugía diferida incrementa más la tasa de hospitalización, el aborto, amenaza de parto, muerte fetal y masas, ¿ya? Acá tenemos un caso de una paciente con una colestectomía que se hizo en un situs inversus, mira, ¿no? La vesícula está al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, se tiene que operar, pues, al revés prácticamente, ¿ya? Interesante el casito. Y ya terminando la parte de vesícula, bueno, el cáncer de vesícula biliar, ¿no? Normalmente tienes el adenocarcinoma, un 4% de todos los carcinomas, 0,5% de pacientes operados de la vesícula, 90% asociado con la litiasis, y es un tumor muy, muy malo, ¿no? Normalmente es un diagnóstico y el pronóstico pues es pésimo, a los 5 o 6 meses el paciente ya está muriendo, ¿no? Lastimosamente no se puede hacer mucho. La clínica puede ser muy similar a una colestitis, pero con mayor ictericia. Normalmente estos pacientes tienen bilirrubinas bien altas, no ascendentes, que no bajan de 10 para arriba, 20, 30, con mucho prurito, ¿no? Palpas una tumoración en el hipocondrio derecho, baja de peso. Si vas a hacer una cirugía, tienes que hacer una cirugía muy agresiva también en episodios o en estadios iniciales, ¿no? Una colestectomía radical, sacar toda la vesícula con disección ganglionar o una segmentectomía o una hepatectomía, sería lo único que podría salvarle al paciente. La clasificación TNM, porque la sobrevida es bajísima, 0 a 0,5 en 5 años. El T1 es un tumor que invade la mucosa y la muscular. El T1A invade la mucosa, el T1B invade la muscular. El T2 va a invadir la serosa, el T3 perfora la serosa cerca al hígado y el T4 ya invade el hígado a más de 2 centímetros o algún órgano adyacente. N0 no hay ganglios, N1 hay invasión de ganglio cístico, ganglios ciliares, N2 invasión los ganglios celíacos, periportales, peripancreáticos, lumboórticos o mesentéricos. M0 no hay metástasis a distancia y M1 sí hay metástasis a distancia. ¿Ya? Ok, a ver, un ratito vamos a ver si es que... Ya, esa es la primera parte. Voy a tratar de abrir el video que tengo un ratito, chicos, a ver si es que se da. Sería, sería ideal. Eh, a ver, un ratito si lo vemos acá. Ya, vamos a ver si es que da. Ya, creo que acá está. A ver, ya. A ver, Karen, me avisas, por favor, ya voy a compartir este, este videíto que tenemos. Me avisas si se logra ver. Ya se ve su pantalla, doctor, pero todavía el video no. Ya, a ver, si corre, me avisas. Sí, doctor, ya está ¿Corre? corriendo. Ya, a ver, vamos a los 3 episodios rápidamente de este video. Acá vemos una colelitiasis, ¿ya? Entonces es una vesícula tranquila, una cirugía electiva, sin problemas, sin complicaciones. La posición
americana, la que a nosotros nos favorece, entras con el T1 por el ombligo, entras con el T2 en esa zona, en la división del ligamento con el reborde hepático, ¿ya? El T3 debajo de la vesícula y el T4 en el flanco derecho, que es como un triángulo que se va a formar, ¿ya? Entonces, los 4 trócares que tenemos, ¿ya? El ayudante va a traccionar la parte del fondo de la vesícula, ¿ya? Y el cirujano va a empezar a trabajar la disección del triángulo de calor. Básicamente hay que abrir los alerones de manera correcta, ¿no? Entonces ahí estamos manejando con una pinza Grasper, un hook. La disección va a ser con mucho cuidado porque a veces cuando son más delgaditas también las vesículas, también hay riesgo de perforación de la vesícula. Entonces hay que manejar con mucho cuidado el hook. Se hace la disección de los alerones, el alerón derecho, el alerón izquierdo, ¿ya? Para identificar bien las estructuras del triángulo de calor, ¿no? Con disección Roma de la pinza del monopolar y poder entrar de manera vertical hacia esta estructura. Entonces ahí estamos manejando el hook y ahí tienes a la izquierda del hook, del ganchito, el cístico, que es un cístico también delgado, ¿ya? Hay que liberar todo el peritoneo, ahí se está liberando el peritoneo. Y vas a encontrar paralelas las dos estructuras que nosotros estábamos buscando, ¿no? El cístico ahí está, al lado izquierdo, y la arteria hacia el lado derecho. Ahí se ve el triángulo de Calot y ya puedes clipar, ¿no? Entonces, ahí vas a empezar a hacer el clipaje de la arteria en algunos casos, inicialmente, cuando no se logra identificar bien, y del cístico también cuando no se logra identificar de manera correcta, ¿ya? Si ya tienes esta parte, ya es mucho más fácil el manejo, ¿no? O sea, ya la cirugía prácticamente ya la tienes controlada, ¿no? Ya no hay mucho más problema si has logrado identificar bien de manera correcta el conducto cístico, ¿ya? Ya no vas a tener alguna posibilidad, digamos, de una lesión a esa zona. Puedes tener una lesión más alta, que podría ser algo incluso más complicado, pero ya controlando el cístico es menos probable eso, ¿ya? Entonces, después de eso, ya es básicamente sacar la vesícula, ¿no? Sacar la vesícula, sacarlo con los alerones, sacamos en bolsa, ya es mucho más sencillo todo lo demás, ¿no? Siempre un guantecito nosotros lo sacamos, hay algunos que prefieren sacarlo directamente y por el T2, el de arriba, yo he visto colegas que han demorado hora en sacar una vesícula de la pared porque la piel estaba muy chiquita y tenía muchos cálculos, se derramaron los cálculos hacia la cavidad, hacia el hígado, y era un problema, ¿no? Entonces lo mejor es sacar en una bolsa de guante y listo, te evitas algún problema. Y sacarlo, yo siempre lo saco por el ombligo, nunca lo saco por arriba, por lo que les estaba comentando, ¿ya? Entonces ahí se está terminando el clipaje y se corta, ¿ya? Cortamos con la tijera, cortamos con la tijerita y el resto ya es rutina, sacar la vesícula, lo último que falta, ¿ya? Entonces te puede tocar así, una cirugía electiva, una vesícula tranquila, ¿ya? Sin complicaciones, o puedes tener algo más grave como lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, ahí está terminando, todavía creo que falta un poquito este video, bueno, lo dejaremos que avance nomás, a ver. Ya, ahí está el último, el alerón y la bolsa. Ya, ahí está la bolsa y extracción por el ayudante.
Puedes tener esto, una colitis aguda, una vesícula edematosa, ¿no es cierto? De pared más engrosada, con adherencias, ¿no? Se empieza a trabajar y van a ver que hay mucho edema, o sea, es como espuma, ¿no? Mientras más edema tienes, a veces es un poquito más fácil de disecar, pero también te confías y tienes más riesgo de sangrado, de lesión en esa zona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y de ahí es lo mismo, ¿no? Igualito que una colelitiasis, pero de manera aguda, ¿no? Entonces tienes el otro extremo, ¿ya? Manejar, identificar bien el triángulo de Calot y no habría mucho más problema. Acá hacemos hidrodisección. O sea, acá si hay una vesícula aguda, le echamos agua, no importa. Mientras más agua tengas, ahí en esa zona a veces es más beneficioso, ¿ya? Para poder identificar las estructuras, ¿ya? Una vez que haces esto, ya no tienes mucho problema. Pero también te puede tocar algo más complicado como lo que vamos a ver ahorita, ¿no? O sea, la secuencia puedes tener un absceso vesicular. Miren, estamos entrando, ahí vemos un plastrón vesicular, estamos agarrando el aspirador porque no se ve nada, está todo pegado, empezamos a liberar y ¡boom! Empieza a salir toda la pus, ¿no? Ah, este es un absceso vesicular, un manejo difícil, complicado, ¿no? Hay que hacer una colestectomía parcial, lavar, dejar drenajes, hay posibilidad de abscesos, ¿no? Hepáticos, abscesos intraabdominales, algo más, más difícil, ¿no? Ok, a ver, un ratito. Esa es la primera parte, chicos. A ver, un segundo, voy a volver a abrir eh, donde tengo las otras presentaciones, a ver dónde están. Ya, creo que está acá. Ya. A ver, voy a presentar. Karen me avisa si se logra ver. Ya está presentada su pantalla, doctor. ¿Se ve la diapositiva? Ya se ve, doctor. Vía biliar. Ya, ok, continuamos entonces, ya. A ver, esta parte igual es larguita, continuación de la vesícula biliar, tenemos la vía biliar por parte anatómica. Entonces, la vía biliar o árbol biliar, ¿no? Es un conjunto de conductos formados por, obviamente, los conductos hepáticos derecho, que es el más chiquito y más horizontal y más ancho, 1 centímetro, y un conducto hepático izquierdo, que es más vertical, más largo y más delgado, ¿no? Más o menos 1,7 centímetros. La carina, que también se llama la unión de los conductos hepáticos, viene el hepático común, más o menos unos 3 centímetros, y el colédoco, unos 8 centímetros de longitud. Y acá sí es importante el diámetro, ¿no? Un colédoco, una vía biliar normal es de 6 milímetros, hasta 6 milímetros. Y tiene las 4 porciones el colédoco, ¿no? La porción supraduodenal, la porción retroduodenal, la porción pancreática y la porción intramural. Entonces está ubicado lateralmente para que nosotros identifiquemos una buena vía biliar. Está lateral a la arteria hepática, delante de la vena porta y encima de la primera porción del duodeno. Entonces, cuando nosotros operamos una vía biliar y no se ve bien, tenemos que encontrar estas 3 estructuras previas antes de hacer cualquier tipo de disección para que no haya ningún problema. Entonces, vemos que la vía biliar normalmente es algo delgado, ¿no? Sabemos la posición que tiene, la distribución que tiene, cercana al hígado, cercana a la vía, a la vesícula biliar, con los conductos que estamos conversando. La irrigación acá hay que tener en cuenta básicamente para el tema de suturas, porque vemos que hay 2 vasitos que están yendo a horas 3 y 9. O sea, cuando tú vas a abrir una vía biliar, normalmente a esa altura no tienes que hacer mucha disección, tienes que ir un poco más abajo, ¿no? Para evitar de que cortes la circulación y provoques una pequeña isquemia o haya riesgo de disencia de sutura o fuga o fístula, ¿ya? Cuando ligas unos vasitos que están a horas 3 y 9. Son ramitas de la arteria hepática, de la arteria gastrodenal, de la arteria cística o la pancreatodenal superior, ¿no? No hay una propia de la vía biliar. Las variaciones anatómicas de la vesícula de la vía biliar también son muy, muy difíciles de manejar en algunos casos.
hemos dicho, ¿no es cierto? Un cístico muy tortuoso, una vía biliar cortita, ancha, este, una variante, un absceso hepático, perdón, un conducto hepático derecho aberrante, entonces también te puede dificultar el manejo de la disección que tú estás haciendo. Acá tenemos, por ejemplo, una foto de un paciente, mire que hemos operado. Se ven varios clips acá, o sea, ya no está la vesícula. Bueno, acá no tengo el puntero, lastimosamente, para que pueda mostrarles, pero los dos clips de abajo se ven, ahí era donde normalmente estaba el remanente del cístico y no debería haber más clips, pero arriba se ve otro clip porque había un conducto aberrante. Este paciente tenía un conducto aberrante de Luschka, por el cual empezaba a salir bilis en la parte alta, ¿ya? Entonces se cierran los dos conductos, ¿ya? Y ahí se soluciona el problema. Ahora, hay una diferencia que quiero que ustedes lo busquen entre lo que se llama conducto accesorio y conducto aberrante, ¿ya? Hay una pequeña diferencia que tienen que ustedes buscar y el tratamiento también es diferente, ¿ya? Las venas no hay mucha variación, son venas delgaditas, coledocianas, inervación fibras simpáticas, preganglionares, ramas del nervio vago. En cuanto a la histología, tenemos la capa externa fibrosa con tejido conectivo, fibras lisas musculares, longitudinal, oblicua y circular, y la capa interna es una mucosa con epitelio columnar. En cuanto a anomalías congénitas, tenemos más que todo con demostración en cirugía pediátrica en pacientes neonatos, con atresia biliar extrahepática, pacientes con ictericia y distensión abdominal, conducto hepático accesorio, dilataciones quísticas, quistes de colédoco, que también se ve mucho en pediatría, pero en pacientes adultos hemos tenido varios pacientes también ya operados, variaciones de los conductos hepáticos y comunicación porto-cava congénita. Este tema de lesión de vía biliar puede ser un tema muy largo, hay congresos enteros que te hablan de esto, eh, hay escuelas que tienen un diferente manejo, no hay un consenso claro. Acá en Cusco, por ejemplo, se maneja diferente una lesión de vía biliar a lo que yo he visto en Lima, a lo que se hace, por ejemplo, en Brasil, lo que se hace en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. O sea, hay mucha diferencia, hay mucha variación. Y es más, actualmente el tema de lesión de vía biliar se está tratando de manejar de manera más conservadora posible, porque hemos tenido pacientes que han tenido cirugías a repetición por lesión de vía biliar. O sea, tienen una cirugía de vesícula, se diagnostica una lesión de vía biliar, entras a solucionar la lesión de vía biliar, haces una derivación si quieres. Pasa el paciente tiempo, hace estenosis, te hace colangitis, vuelven a operar, remodelación, otra vez una derivación y demás. Entonces, ya hay mucha morbilidad para estos pacientes. Entonces, lo que se está haciendo ahora, incluso lo último, es solamente hacer un drenaje percutáneo, o sea, un tratamiento con stents percutáneo para manejar lesiones de vía biliar. O sea, ya no lo operan a los pacientes, todo es vía tomográfica, vía colocación de catéteres y de stents que están yendo bien aparentemente. ¿Ya? Ok, entonces acá una lesión de vía biliar es un momento muy complicado donde se dice que hay un silencio en sala de operaciones, ¿no? Es una de las cosas más complicadas que le puede pasar a un cirujano, ¿no? Entonces es lo más difícil eh, que se tiene que dar porque el manejo puede ser muy largo, ¿ya? Entonces acá hay un daño, lesión o disrupción en cualquier parte del árbol biliar. ¿Ya? Están relacionados a cirugía, ¿no? A la cabeza, obviamente, colestectomía, cirugía hepática, o no relacionados a cirugía con radiofrecuencia. Normalmente la lesión de vía biliar está entre 0.3 a 0.4. Aquí en el hospital sí también se da más o menos ese porcentaje entre 0.5, 0.7, si más no recuerdo, hasta el año pasado, ¿ya? Este, la morbilidad 4%, y mortalidad sí es baja, pero sí más morbilidad, ¿no? Porque el paciente, como les digo, hacen abscesos, hacen colangitis, reoperaciones y demás. Factores de riesgo, tienes factores pacientes adultos, pacientes varones con malformaciones congénitas, con colestitis aguda litiásica, síndrome de conducto cístico oculto, inexperiencia del cirujano. La clasificación que usamos es la clasificación de Strasberg hasta el D, y del E para arriba es la clasificación de Bismuth. Entonces, ¿cuál es? La clasificación de Strasberg, la A, tienes o una fuga del muñón cístico, o sea, has clipado no muy bien, o tienes un cístico muy grueso, o tienes un calculito ahí atorado y está fugando por el cístico. O un conducto accesorio, perdón, un conducto aberrante, un conducto accesorio de Luschka, ¿ya? En el cual está en una fuga del lecho vesicular.
La B tienes una transección de un conducto hepático aberrante, pero sin fuga. La C tienes una transección del conducto hepático aberrante, pero con fuga biliar. La D tienes una lesión lateral del conducto hepático principal, común, que es las más fáciles de solucionar son la A y la D. Ya las otras son más difíciles. Si tienes una lesión más alta o más cercana a la carina, ya es la clasificación de Bismuth. Entonces tienes el Bismuth E1, que es una lesión a más de 2 centímetros de la bifurcación. El E2 a menos de 2 centímetros de la bifurcación. El E3 en la misma confluencia de la carina. El E4 cuando tienes una lesión alta, normalmente el hepático izquierdo. El E5, una lesión mixta, ¿no es cierto? Un conducto hepático aberrante derecho y una lesión alta, ¿no? Que puede ser un hepático, del hepático propio o del hepático derecho propio. Entonces, esto ya lo estamos viendo. ¿Qué tienes que hacer para el tratamiento de este tipo de lesiones? ¿No? Acá vemos, por ejemplo, una imagen de una colangioresonancia que ustedes ven arriba, es una dilatación completa del árbol biliar intrahepático, pero en la bifurcación hay un stop completo, o sea, es una lesión prácticamente de bismuth E2 o E3, ¿no? Que está ahí arriba, ¿ya? Entonces es una lesión muy, muy difícil de manejar, porque imagínense hacer una derivación con el hepático izquierdo que está bien arriba, es difícil de manejar. Entonces, tú puedes dar un diagnóstico intraoperatorio o posoperatorio, ¿ya? Puede haber resolución agudas o resolución crónica. Lo mejor es operar en el mismo momento que se diagnostica, eso sería lo ideal, pero no siempre se puede hacer. Tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, ¿cuál es lo mejor? Hay mucha disyuntiva, ¿ya? Entonces, en el posoperatorio, si tú dejas un drenaje y ves que hay salida de bilis, ¿ya? Entonces hay que solucionarlo antes de las 48 horas. Si hay sospecha y no hay salida de bilis, ¿no? Entonces puede ser un drenaje percutáneo. Si es más de 48 horas una lesión, inicialmente una lesión de Strasberg A, estamos hablando, tendrías que tú hacer una cepripapelotomía, que es lo más beneficioso y lo menos inocuo para el paciente. Porque como hay una pequeña fuga, entonces el gastro entra, le hace una papilotomía amplia y con eso va a vaciar el flujo hacia la parte intestinal y no hacia afuera. ¿Ya? Entonces lo mejor es eso, ¿no? Cepre más papilotomía. Y si no se puede, una laparoscopía y un drenaje, pues, ¿no? En el BC es difícil el manejo, como les dije, hay que hacer de todas maneras casi siempre una derivación, un hepático y ionostomía y de Rux. Y en la D, si está fácil, se hace una sutura, ¿no? Una pequeña sobresutura, una coledocografía y colocación de drenaje. Si fuese una lesión mucho más alta, ya se tiene que hacer una derivación hepático y ayuno, que es la HEP-COINAU, que se llama cuando haces una derivación con el hepático izquierdo, mucho más alta. Como complicaciones de esto, podemos tener estenosis, hipertensión portal, cirrosis biliar secundaria, fibrosis, cirrosis y formación de adenocarcinoma o hepatocarcinoma, ¿no? Lesión vascular asociada, reoperaciones también, ¿no? Como ven acá, pacientes con múltiples cortes, drenajes, complicado, pacientes muy difíciles, ¿no? ¿Cómo podemos evitar una lesión de vía biliar? Teniendo una visión crítica de seguridad de Strasberg, hay que ver bien el triángulo de Calot, traccionar el fondo y lateralmente inferior del infundíbulo, o sea, traccionarlo suavemente hacia afuera y hacia la izquierda, hacia el hombro, no hacia el medio. Visualizar la unión del cístico a la vesícula, colangiografía que, como les dije, a veces se hace, antes se hacía con más frecuencia. Nunca cauterizar un clip porque puede haber una quemadura ahí por cercanía. Irrigar lo necesario y valorar una conversión ante la duda. Hay mucha duda. Si tú ves que una vesícula muy difícil, lo mejor es abrirlo. Pero si tú ya has hecho un diagnóstico de lesión de vía biliar por la paroscopía y solamente vas a abrirlo al paciente para confirmar eso, está mal. O sea, si vas a abrirlo, tienes que solucionar el problema. Si es que el cirujano es experto, tiene facilidades para manejar la lesión de vía biliar, tiene que solucionarlo ese mismo momento. Si no, se deriva a otro centro, otro cirujano, se coloca un drenaje y lo mandas hacia otro centro. El quiste de colédoco es una malformación congénita de la vía biliar, tiene alto riesgo de degeneración maligna, más en niños, obviamente, y en adultos es un hallazgo intraoperatorio. La clínica específica del quiste de colédoco tienes un dolor abdominal, ictericia y una tumoración en epigastro.
y episodios constantes de colangitis, o sea, paciente hace ictericia a repetición, no sabes la causa, puede que tengas un quiste de colédoco, ¿no? Entonces, el diagnóstico normalmente por CEPRE, por colangioresonancia o un hallazgo casual por una tomografía también podría ser algo sugestivo. Tenemos la clasificación de Todani. Tenemos la clasificación de Todani tipo 1. ¿Ya? El 1 es un fusiforme, ¿ya? O sea, es como, como una pequeña, es un pequeño óvalo que está dilatando todo el conducto colédoco. El tipo 2 es un diverticular, es el más fácil de solucionar. El tipo 3 es un coledococele, o sea, una dilatación que está dentro del duodeno intramuralmente. El tipo 4A hay dilatación quísticas intra y extrahepáticas. El 4B tienes quistes solamente extrahepáticos. Y el Todani 5 es la enfermedad de Caroli, que han escuchado seguramente, son quistes múltiples intrahepáticos. Entonces, acá tenemos una foto de un paciente que nos ha llegado al hospital. Esta es una enfermedad de Caroli, ¿no? Se ve dilatación de vía biliar intrahepática como copitos de nieve, ¿no? Se ven ahí todos los puntitos blancos como copos de nieve, ¿ya? Entonces, lo hemos mandado a Lima al paciente porque el único tratamiento es el trasplante hepático. El tratamiento, en el tipo 1 hay que hacer una excisión, sacas el colédoco y haces una derivación, un hepático y una ostomía en Yederux. El tipo 2, que les decía es el más fácil, simplemente una excisión, nada más. El tipo 3, una excisión transduodenal, que hay que tener mucho cuidado ahí con las fístulas. El tipo 4A y el 4B, tienes que hacer una derivación. Y el tipo 5, trasplante hepático. Esa es una foto de una derivación hepático Y1, ¿ya? En el cual, ¿no es cierto?, se ve la resección de la vesícula de la vía biliar y llevas un asa del Y1, ahí se ven los numeritos 1, 2 y 3, cortas ahí entre el 1 y el 2 lo subes arriba y haces la unión, y el 1 lo unes a donde está el punto 3, ¿no es cierto? Esa es una derivación hepático Y1 en Y de Rux. Ahora, otras opciones cuando no quieres hacer una derivación o no se puede hacer, tendrías que hacer, por ejemplo, una coledocotomía más cierre primario. Esto es en cirugías de vía biliar. O sea, aparte de derivación, abres el colédoco y haces cierre primario con puntos separados o puntos continuos. Eso también se está usando bastante actualmente, pero eso es cuestión del cirujano también. Cuando tienes la certeza de que tu vía biliar está libre, no hay cálculos, no hay nada, puedes hacer un cierre primario. Si tienes dudas del pasaje hacia el intestino, lo mejor es hacer una coledocotomía y colocar un drenker. Otros tipos de derivaciones, colédoco duodeno, colédoco yeyuno, hepático duodeno y hepático yeyuno. Acá tenemos una foto endoscópica de la colédoco duodeno. Se ven las dos bocas, ¿no? Hacia el intestino y hacia la vía biliar. Un tema grande que se ve es el síndrome ictérico obstructivo. ¿Ya? Entonces, esto es a la cabeza lo que nosotros podemos ver, ¿no? Un síndrome ictérico obstructivo puede tener muchas causas, hay que ir desglosando cada una de ellas. Acá hay dolor abdominal, ictericia y dilatación de la vía biliar. Puede presentarse a cualquier edad con un pico la cuarta década, más en mujeres. Entonces, acá tú tienes muchas opciones, tienes causas benignas y tienes causas malignas. De las causas benignas, ¿no? Tienes a la cabeza la coledocolitiasis, es lo primero que tienes que pensar en una ictericia obstructiva. Pancreatitis aguda, crónica, pseudoquiste, postcirugías, post-trasplante, mirici, divertículo denal, parasitosis a la cabeza, ascaris, fasciola, trichura, de manera congénita, quiste de colédoco o atresia biliar. Y en cuanto a las malignas, pues tumores periampulares, cáncer de cabeza de páncreas por ser el más frecuente, colangiocarcinoma, el tumor de Klatskin, el ampuloma, el cáncer de vesícula, compresión e infiltración por tumor. La clínica puede haber malestar general, hiporexia, dolor abdominal, ictericia, prurito, coluria y acolia, como en todas las ictericias. Y el laboratorio es básicamente un perfil hepático correcto, pero tienes que incluir a la GGT para descartar coledocolitiasis, ya a la cabeza. Las bilirrubinas normalmente si están elevadas, más de 10 hay que sospechar de un tumor, ¿ya? El perfil hepático también eso van a buscar ustedes cuál aparece primero, si aparecen las bilirrubinas, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, cuál aparece primero, cuál desaparece al final, eso van a buscarlo. Los marcadores tumorales, ¿no? A la cabeza el alfabeto, el CA199, hay que pedir proteínas TP y NR para estos pacientes. Ecografía es el paso inicial para ver, ¿no? Una vía biliar, 90% de sensibilidad, pero no es específica. Te va a detectar que esté dilatada la vía biliar. Coledocolitiasis en algunos casos se puede ver por ecografía o sospecha de tumor también, pero no es definitivo.
Una tomografía sí tiene un poquito más de sensibilidad, 95%, gran uso para tumores más de 1 centímetro, ¿no? Entonces tú puedes tener un tumor de duodeno, de cabeza de páncreas, que sí vas a verlo por tomografía. Para vía biliar, sensibilidad del 99% para cálculos y para tumoraciones. Como tú ves un cálculo por la colangioresonancia, también tienen que empezar a ver imágenes ustedes, se ve como una imagen en copa invertida, ¿no? Entonces, un calculito. Si tú tienes una imagen en dedo de guante, vas a sospechar de una tumoración. Si tienes un stop, un corte o un punta de lápiz, puede ser una oditis, ¿ya? Entonces, hay que tener también parámetros para poder diferenciar estas patologías. Por CEPRE, ¿no? Esto ya no lo vamos a repetir mucho, lo saben bastante qué es y cómo funciona. Es un procedimiento diagnóstico y terapéutico, obviamente, ¿no? Para hacer un diagnóstico y para poder tratar cálculos, lesiones, puede ser. Pero hay complicaciones. Actualmente la CEPRE ya no se está usando mucho en los países grandes porque trae mucha complicación. Es mejor hacer una cirugía antes que hacer una endoscopía, aunque no lo parezca. Eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Antes nosotros mandábamos normalmente más al gastro. No tienes un cálculo chiquito, va a CEPRE. Tienes un cálculo residual, no, va a CEPRE. Ahora ya no tanto. Hay que tener un poquito de cuidado con la CEPRE porque hay complicaciones. Las complicaciones son en frecuencia. Uno, sangrado un 4%, perforación 2%, pancreatitis 1%, colangitis 0,5%. La colangiografía transparieto hepática, ¿no? Se hace, obviamente, en algunos casos, pacientes que tienen la posibilidad de un abordaje, ¿no? Por radiología intervencionista, o si tu paciente tiene un KER, le haces una colangiografía trans-KER, ¿no? Entonces, cualquier colangiografía es muy buena para evaluar la vía biliar. ¿Qué te puede dar un problema en la vía biliar? Te puede dar colangitis, ¿no? La colangitis es una condición mórbida con inflamación aguda e infección de la vía biliar, ¿ya? Entonces acá tú vas a tener la tríada de Charcot, que es el dolor abdominal, fiebre, ictericia, la pentada de Reynolds, que ya no lo vemos, el paciente está con alteración del sensorio, está en shock. Entonces muchas veces no se van a cumplir los criterios de colangitis. Más frecuente no se cumplen en ancianos e inmunosuprimidos. Pacientes ancianos no te van a dar fiebre de repente, ¿no? Y la fisiopatología, pues hay una obstrucción biliar, hay un incremento de las bacterias en la vía biliar, hay un aumento de presión intraductal que permite traslocación de bacterias o endotoxinas en la circulación, más presión en la misma biliar, en la vía biliar, porque una presión normalmente está hasta 10, entonces ahí tú encuentras 20, 30 más sobre presión y distensión intraluminal. En cuanto a etiología, factores de colangitis, obviamente la cabeza, la coledocolitiasis, tienes daños biliares primarios, factores congénitos, quirúrgicos, malignos, compresiones extrínsecas, pancreatitis, tumor duodenal y demás. Factores de riesgo, ya, obviamente, son importantes ver qué tipo de bacterias tienes, ¿no? Normalmente, más del 90% de coledocolitiasis son bacterias, pues, gram positivas. Ya hay que hacer un cultivo de la bilis. Cuando tú haces un drenaje quirúrgico, tienes que mandar el, el- la bilis hacia cultivo, porque a veces el diagnóstico empírico que nosotros le damos el tratamiento empírico, casi siempre es ceftriaxona, metronidazol, pero hay gérmenes que son más agresivos y no nos aguantan. Acá tenemos también una clasificación igualito, ¿no? Para el diagnóstico de colangitis, también los criterios de Tocqueville igual. Entonces tienes, ¿no? Historia clínica, manifestación clínica de colangitis, ¿ya? Pues, ¿qué tienes? Una historia clínica de cálculos, que el paciente haya tenido fiebre, escalofríos, dolor abdominal básicamente. En los laboratorios que haya inflamación, hay alteración de la función hepática, ¿ya? En imágenes que tengas dilatación de vía biliar o evidencias con cálculos o demás, ¿ya? En sospecha, obviamente, vas a tener una imagen, vas a tener clínica, vas a tener algún laboratorio, pero hay que hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, diagnósticos diferenciales hay que hacer con colestitis aguda, con hepatitis alcohólica, con pancreatitis aguda, ¿ya? Con apendicitis aguda, con úlcera perforada, con diverticulitis. Los criterios de severidad, ¿no? Acá tienes igual una colangitis leve, moderada y severa. Entonces, es fácil, miren, una colangitis leve, ¿ya? No hay falla de órgano y sí responde a tratamiento. La colangitis moderada, no hay falla de órgano, pero no está respondiendo al tratamiento médico. Y la colangitis severa, sí hay falla de órgano y no responde al tratamiento.
es la diferencia de manejo que tenemos en este tipo de criterios, ¿ya? Entonces, definición de severidad, ¿no? Tenemos igualito. Colangitis leve, es lo que estamos viendo, que ya lo hemos visto ahorita, ¿no? Entonces no hay falla de órgano, pues sí responde al tratamiento. En la moderada hay algunos criterios más, incluso tienes el GGT, la edad, más de 65 años, leucocitos más de 12.000, también esto está descrito. Y en las severas, pues falla de órgano, de cualquier falla de órgano que también ustedes ya lo conocen, tal igual como en el caso de vesícula. Entonces, para el tratamiento, ¿qué tienes que hacer? El tratamiento, pues, tratamiento antibiótico. Estás haciendo un diagnóstico de colangitis, tienes que dar un tratamiento antibiótico de inicio, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las bacterias que tú vas a usar, de acuerdo si vas a usar o no antibióticos de amplio espectro, te dicen la mayoría de las guías que tienes que usar ampicilina sulbactam de inicio, pero nosotros no lo usamos, no lo tenemos también con mucha frecuencia ese tipo de antibióticos, es por eso básicamente más usamos ceftriaxona metronidazol. Entonces, el 15% de los pacientes van a requerir cirugía de emergencia en las primeras 24 horas por una colangitis. Porque tienes una colangitis leve, vas a observarlo al paciente, le das antibióticos y normalmente van a mejorar, ¿no es cierto? Como hemos dicho. Una colangitis moderada, entonces tienes que hacer un drenaje de la vía biliar. Sí o sí hay que hacer algún tipo de drenaje. Tratamiento, si quieres, endoscópico, percutáneo, quirúrgico, pero obviamente tienes un poquito de tiempo para manejarlo. Lo mejor es vía endoscópica. Y una colangitis severa, hay que hacer un drenaje urgente de la vía biliar. Entonces, lo mejor, si tienes un paciente con falla multiorgánica, es mejor entrar a hacer una endoscopía, porque operar a un paciente con falla multiorgánica con colangitis tal vez tiene mucha morbilidad. Entonces, esta coledocolitiasis es presencia de cálculos en la vía biliar, ¿ya? Si está presente en toda la vía, ¿ya? Se puede llamar una panlitiasis, ¿no? También hay otra forma de clasificar cuando tienes más de 5 cálculos en la vía biliar, también se llama panlitiasis. Pueden ser únicos o múltiples, ¿ya? La mayoría son cálculos secundarios, o sea, que migran de la vesícula biliar. A diferencia de los cálculos primarios, son los formadores en la misma vía biliar. Estos cálculos primarios son más claros, no tienen carillas, son deleznables, o sea, son más blanditos, se pueden triturar fácilmente, se pueden destruir fácilmente y normalmente son múltiples, ¿ya? El diagnóstico hay que hacer, ¿no? Mediante la clínica, algunos son asintomáticos, la mayoría, y en cuanto a imágenes, hay que hacer ecografía, colangioresonancia, CEPRE o un diagnóstico intraoperatorio. Entonces, ¿qué cosa te hablan las guías, los estudios? Que la coledocolitiasis se desarrolla en el 10 a 20% de los pacientes con colelitiasis. O sea, tú estás operando una vesícula y un 10% de pacientes pueden tener coledocolitiasis sin que tú lo sepas. No es que tú hayas dejado un cálculo, sino de por sí ya pueden tener estos pacientes de alguna forma, ¿ya? Entonces, normalmente tus pacientes pueden hacer un diagnóstico preoperatorio, intraoperatorio o posoperatorio, dependiendo de cómo vas. Normalmente pueden ser únicos o múltiples, pequeños o grandes, ya son primarios o secundarios, ya lo hemos visto esto. Ya algunos pacientes pueden ser asintomáticos, algunos pueden tener de manera incidental, puede haber obstrucción completa o incompleta, una ictericia muy complicada, puede haber colangitis, pancreatitis, la probabilidad de coledocolitiasis va a aumentar de acuerdo al diámetro de ecografía, entonces tienes que tener un buen radiólogo. Tiene un diámetro de la vía biliar de 4, es un porcentaje muy bajo. Un diámetro entre 4.1 a 6, un porcentaje 9 más o menos. Un diámetro de 6.1 a 8, tienes 28% de probabilidad. Un diámetro de 8.1 a 10 milímetros, 32%. Y un diámetro más de 10 milímetros, 50% de posibilidad de que tengas coledocolitiasis. Si el paciente tiene la vesícula, porque si el paciente ya no tiene la vesícula, la vía biliar crece de manera normal, de lo que era 6 hasta un diámetro de 10 puede ser de manera normal. Acá tenemos, por ejemplo, una foto de un paciente que tiene panlitiasis, ven la cantidad de cálculos que ven en toda la vía biliar, en el hepático, en la vesícula, en el hilio biliar, en el hepático derecho, en el hepático izquierdo, o sea, tienes por todo lado, tienes ahí cálculos en la vía biliar. Se ha intentado colocar stents, ¿no? Para hacer un drenaje, ¿no? Como esta imagen, para poder solucionar a veces un problema de coledocolitiasis, que a veces no sirve. Y acá tenemos los criterios, ¿no? De Tokio para el riesgo de coledocolitiasis. Entonces, riesgo alto, hay presencia de cualquier predictor muy fuerte. Riesgo intermedio es todos los demás pacientes. Y el riesgo bajo, hay ausencia de cualquier predictor. Entonces, ¿cuáles son los predictores muy fuertes? Muy fuertes, que tienes un cálculo en el colédoco, ¿no? Evidenciado por ecografía. Clínica de colangitis ascendente o una bilirrubina más de 4. Los criterios fuertes, tienes dilatación del conducto biliar común,
más de 6, o bilirrubinas entre 1.8 a 4. Y los moderados, ¿no? Tienes exámenes bioquímicos alterados, clínica de pancreatitis, edad más de 55 años y que ha tenido una pancreatitis clínica. Cuando se sospecha de coledocolitiasis, riesgo bajo, solamente se saca la vesícula. En riesgo intermedio, basta colangioresonancia o una nueva ecografía. En riesgo alto, una CEPRE o haces colecistectomía más exploración de vía biliar. Entonces, ¿qué cosa es? Si tú tienes un coleco dilatado, muy dilatado, con perfil hepático alterado, vas. Si tienes un colédoco muy dilatado, con vía biliar, digo, con perfil hepático normal, va con la resonancia. Si tienes un perfil hepático muy alterado, colédoco normal, también va con la angioresonancia. ¿Ya? Las indicaciones para colangiografía o exploración de vía biliar en casos de colelitiasis son ictericia ardiente, dilatación del conducto hepático más de 10, litiasis vesicular múltiple, aspiración de bilis turbia en vía biliar, pies palpables en la exploración o visualización de cálculos en radiografía mediante exploración. Un segundito, espérenme. Voy a cortar la presentación. Un segundo y seguimos. Ya, a ver un ratito, por favor. ¿Dónde está esto? Ya, a ver. Ya, ya voy a seguir la presentación. A ver un segundo, chicos. ¿Dónde estamos? Acá. Ya. Ya. A ver, se ve, Karen, ¿no? Sí, sí, doctor, ya se ve. Ya, ok, entonces seguimos. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, la exploración de vía biliar sería idealmente en esos casos. No siempre se cumple. ¿Ya? En cuanto al manejo quirúrgico de la litiasis de vía biliar, entonces hay que hacer ecografía, endoscopía, tomografía o resonancia, ¿no? Ecoendoscopía en casos muy interesantes, o casos de mucha sospecha también. La resonancia, pero felizmente te da un buen parámetro, un buen margen una colangioresonancia. Tomografía y resonancia van a detectar cálculos siempre más chiquitos de 5 milímetros. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué cosa tienes que hacer? Por ejemplo, hay estudios que te hablan de hacer cirugía, ¿no? O sea, cirugía de vesícula biliar más exploración de vía biliar o mandar definitivamente un manejo endoscópico previo a la cirugía, que eso es lo que normalmente hacemos nosotros, para no complicarse, digamos, se hace eso, ¿no? Mandas primero a CEPRE y después se opera de la vesícula, ¿ya? Vas a hacer una esfinterotomía, si quieres una papilotomía, colocación de stents, eso ya es manejo del gastroenterólogo, ¿no es cierto? ¿Ya? Las mejores formas de tratamiento en cálculos detectados intraoperatorios. Si ves que tienes una vía biliar muy dilatada durante tu cirugía, es mejor explorar la vía biliar. Sería lo mejor. Ahora, cuando ha fracasado una CEPRE preoperatoria o hay hallazgos intraoperatorios de colangiografía intraoperatoria, entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? La exploración de vía biliar con cálculos palpables en la vía biliar en cirugía abierta. Ictericia obstructiva con colangitis, cálculos en una colangiografía previa o transoperatoria en ecoendoscopía, dilatación del colédoco muy amplia, fístula enterobiliar, cálculos únicos en la vesícula y que son facetados, que ha tenido pancreatitis o tienes un MIRICI, todas esas cosas te hacen la indicación de que tú tengas que hacer una exploración de vía biliar. Manejo quirúrgico de la litiasis de vía biliar, ¿no? Entonces tenemos ante un hallazgo de litiasis coledociana, por ecografía, ya sabes, tienes que hacer una exploración de vía biliar, vía transcística o transcoledociana. ¿Cuál es la mejor? Por la vía coledociana, porque el cístico a veces es muy delgadito, difícil de poder manejarlo, entonces es complicado poder abrir un cístico. Acá tenemos una foto de una paciente que se operó de la vesícula, mira, había mucha adherencia y tenés que explorar la vía biliar, no se veía bien, ¿no? Había mucha complicación para poder acceder hacia la vía biliar. Acá hay otras imágenes, ¿no? En la cual tú estás haciendo exploración de la vía biliar. Normalmente puede ser un corte de manera horizontal, es lo que más se aconseja, un corte vertical. Antes, si tienes una vía biliar muy gruesa, puede una vertical, no hay problema, porque no hay estenosis.
Si tienes una vía biliar media, delgada, no tan dilatada, mejor es una horizontal para evitar estenosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa también? Para el cierre, es mejor hacer un cierre primario o colocar un drenker, como les decía, si estás seguro de que tu vía biliar está limpia, listo, cierras primariamente. Si no estás seguro, le colocas un drenker, listo. Acá, por ejemplo, se le ha colocado un drenker a un paciente, se ve las patitas, no en forma del T, se pinta, se hace la colangiografía y se ve un cálculo abajo en el colédoco, o sea, quedaba ahí un cálculo que es grande, ¿no? Difícil de que se pueda resolver por CEPRE. Por CEPRE un cálculo normalmente sale hasta unos 8 milímetros, a no ser que tengas un litotriptor, ¿no? Que va a disolver el cálculo y ahí puedes hacer cálculos más grandes. Si no, este paciente tendría que entrar a cirugía otra vez. Y acabando ya, el cáncer de vía biliar representa el 3% de las neoplasias. Se evidencia un incremento en la cirrosis alcohólica y la hepatitis C. Incidencia más en pacientes mayores de 50-70 años. Acá tienes los oncogenes involucrados, el KRAS, así como mutación del gen supresor P53. Entonces tienes el colangiocarcinoma. Entonces es diferente que tengas un colangiocarcinoma intrahepático en el ilio o extrahepático. Entonces acá vas a este colangiocarcinoma intrahepático, ¿no? Incluyen los tumores de la vía biliar intrahepática, periliar, y vamos a tener diferencia con los tumores periampulares, que lo vamos a ver después. Esa es la diferencia. Entonces, los tumores intrahepáticos se van a manejar como si fueran colangiocarcinoma intrahepático, como si fuera un tumor de hígado. ¿Ya? O sea, no hay ninguna diferencia ahí. ¿Ya? Y los demás ahorita lo vamos a ver. Factores de riesgo: colangitis esclerosante, colelitiasis, hepatolitiasis, enfermedad poliquística, parasitosis, hepatitis VIH, exposición a asbestos y nitrosamidas. En cuanto a la clasificación, nosotros, como les decía, los intrahepáticos, el 15% de los casos son considerados como tumores hepáticos primarios. La misma clasificación y la técnica quirúrgica se tiene que hacer. Los periliares, la clasificación de Bismuth, ¿no? Más o menos el 60% de los casos es lo más frecuente. Entonces acá tenemos el Bismuth Collet 1, es el que está a más de 2 centímetros de la bifurcación, ¿ya? El Bismuth 2 es el que está a menos de 2 centímetros de la bifurcación. El Bismuth 3A es el que está en la misma bifurcación, ¿ya? Del hepático, yendo un poquito más hacia el hepático derecho. El Bismuth 3B en la misma bifurcación y yendo un poquito hacia el hepático izquierdo. El Bismuth 4 tienes en la bifurcación y está tomando los dos hepáticos, derecho e izquierdo. Y el tipo 5, 4B, en algunos casos lo hablan, que tienes mixtos, tienes varias lesiones tumorales, ¿ya? Entonces esto lo estamos viendo, el 1, el 2, el 3A, 3B, el 4, ¿no? Más arriba, ¿ya? Mientras más alta sea la lesión, más difícil la cirugía, ¿ya? Eso tienen que captar como término general. Diagnóstico: hay que hacer clínica, obstrucción biliar, ictericia progresiva, baja de peso y prurito. Las imágenes colangioresonancia, resonancia, tomografía o marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína o el CEA. Y el tratamiento: resección de la vía biliar extrahepática, más colecistectomía, más resección del lóbulo caudado, más linfadenectomía, más derivación hepático y ayuno, o en otros casos lobectomía o trasplante hepático, que es el tratamiento definitivo en este tipo de pacientes. Quimio más radio postoperatoria puede servir de algo, porque estos pacientes normalmente este tipo de tumores son también agresivos, son muy difíciles de manejar, ¿ya? Y el pronóstico es malo de este tipo de pacientes, ¿ya? A ver, voy a abrir la última presentación un ratito, chicos. ¿Dónde está? Esta es más cortita, ya para acabar. A ver, ¿dónde está? Ya. A ver, ¿me avisas, Karen, cuando se vea? Ya, doctor, ya se ve. Ya. Ok. Lo último, ¿ya? Es esta parte de, de tumores periampulares, ¿no? Entonces son tumores que están cercanas, obviamente, a la papila, ¿no es cierto? O a la ampolla, ¿ya? Entonces son los 4 tumores que están cercanos a esa zona. Son tumores agresivos, pero normalmente tienen un poco de mejor pronóstico que el mismo colangiocarcinoma que acabamos de ver, ¿ya? Entonces estos tumores periampulares
comparten varias características, pero también tienen algunas características propias. Entonces, son tumores malignos alrededor del sistema bacteriano. Entonces, pueden ser por frecuencia, estamos viendo acá, y por peor pronóstico, cáncer de cabeza de páncreas. Este es el más frecuente, pero el más agresivo. Después, en menos frecuente, colangiocarcinoma distal, el ampuloma y el cáncer de duodeno, que es el menos frecuente, pero el que tiene mejor pronóstico de los cuatro. O sea, los cuatro pueden, como les digo, pueden presentarse de la misma forma. Tú puedes tener una sospecha de un cáncer de cabeza de páncreas, pero puede ser un ampuloma. O puedes pensar que es de duodeno y es un colangiocarcinoma distal. ¿Ya? Entonces, por eso se les agrupa en tumores periampulares. ¿Ya? Entonces, el primero, el cáncer de cabeza de páncreas. Pero antes, las generalidades. Tienen un mismo cuadro clínico con diferentes diagnósticos, se diferencian por la frecuencia, factores de riesgo, distribución, y ahí normalmente todos tienen ictericia, baja de peso, dolor abdominal, coluria, prurito y tumor abdominal. Ya puedes encontrar un signo de tumor intraabdominal, que es el signo de Cobb-Terrier, que es la vesícula palpable sin dolor. Hay adelgazamiento, hay anorexia, hay vómitos, puede haber trastornos hemorrágicos de la coagulación, los factores vitamina K dependientes, ¿no? Que son el 2, 7, 9, el 10, van a estar alterados, pueden debutar con diabetes, puede haber melena, puede haber anemia, puede haber colangitis, puede haber trombosis venosa profunda. Entonces, el cáncer de cabeza de páncreas es el más frecuente, también relacionado en pacientes obesos de raza negra, fumadores. 15% de los tumores operados no son cáncer, diagnóstico definitivo por patología. O sea, ¿qué quiere decir? Como les decía, en cáncer de páncreas, perdón, en todos los cánceres que estábamos viendo, tienes que tener idealmente un diagnóstico patológico, o sea, una biopsia preoperatoria, exceptuando el cáncer de cabeza de páncreas. Ese no necesita biopsia. Ese tienes que tener clínica, tienes que tener una buena imagen y tienes que entrar a sala. El diagnóstico te va a dar la patología, o sea, mandas la pieza operatoria, pero estimosamente el 15% no son tumores, o mejor dicho, beneficios para el paciente, ¿no es cierto? Que no sea un tumor. ¿Ya? Pero puede haber pancreatitis, puede ser tumores quísticos o algún otro tumor de páncreas que va a simular un cáncer de cabeza de páncreas. Hay ictericia ascendente, o sea, la bilirrubina está aumentando más, la ictericia está en ascenso, hay tumoración palpable en epigastrio, baja de peso, el CA19-9 está muy elevado, hay que hacer diagnóstico diferencial con tumores quísticos, con carcinoides, con pancreatitis crónica, con metástasis. Y la sobrevida a 5 años es 5%, es un tumor muy agresivo. ¿Ya? Entonces acá se ve, ¿no? Una lesión que se ve en la tomografía. ¿Cómo ves un cáncer de cabeza de páncreas? Ves una lesión en la cabeza muy grande y el resto de páncreas se ve muy chiquitito. O sea, cuerpo y cola es bien pequeño a comparación de la cabeza. ¿Ya? Con captación de contraste, obviamente. El colangiocarcinoma distal es el segundo en frecuencia, más en pacientes con hepatolitiasis o panlitiasis, colangitis esclerosante, quistes de colédoco, colangitis a repetición, ictericia, te da colangitis alfa-fetoproteína elevada, que es un diagnóstico diferencial con cálculos enclavados con parásitos a repetición, y la sobrevida a 5 años es un poquito más de 30%. ¿Ya? Acá tenemos una imagen que tienes que hacer sí o sí un diagnóstico por resonancia, ¿no? Entonces tú ves esa imagen, ¿no? En dedo de guante que puede ser un colangiocarcinoma distal. Un puloma es el tercero en frecuencia. Acá hay una ictericia fluctuante, o sea, ¿qué significa? La ictericia sube y baja. Entonces sube un momento, llega a una ictericia alta, 10, 12, 15, y luego el paciente hace hemorragia digestiva alta, te hace melenas, ¿ya? Porque se va necrosando esta tumoración, o sea, se va desfacelando el tejido, la parte externa, y va a sangrar el paciente. Y luego baja la ictericia, baja la bilirrubina, y luego otra vez vuelve a subir, porque el tumor sigue creciendo. Marcadores tumorales no sirven acá, diagnóstico diferencial de adenomas, leiomiomas, la sobrevida es un poco más a 5 años, a 40%. Entonces, la ampuloma tienes que hacer diagnóstico con endoscopía, sí, más biopsia, obviamente, ¿ya? Endoscopía y una tomografía, pues ves, ¿no es cierto?, una vesícula muy grande y un duodeno muy dilatado también, una ampolla muy dilatada, un colédoco dilatado también. Y el cáncer de duodeno es el menos frecuente, puede debutar con hemorragia digestiva alta, obstrucción intestinal, los marcadores tampoco nos sirven acá, diagnóstico diferencial del tumor GIS a la cabeza y los adenomas. En la sobrevida es mucho más alta, como se dan cuenta, en 5 años el 50% de los pacientes.
Y un diagnóstico siempre endoscópico con biopsia, igualito, una tomografía puedes tener sospecha, un coledocopo, un duodeno muy dilatado. El tratamiento es quirúrgico en ambos, en los cuatro, mejor dicho. Tienes que hacer la cirugía, la operación de Whipple. Es la cirugía más complicada que nosotros tenemos en el aparato digestivo. Los expertos en el INEM y otros centros de oncológicos pues hacen ya un promedio de tiempo de una operación de Whipple unos 3, 4 horas, pero también te puede demorar 10, 12 horas, como nos ha tocado una vez en la residencia, estar 13 horas en sala de operaciones, que era terrible, una cirugía de Whipple, porque estaba pegado hacia los vasos mesentéricos, había mucho sangrado y demás. Bueno, entonces esta es una cirugía compleja con elevada morbi-mortalidad, solo en tumores resecables. Acá te va a dar una estancia hospitalaria larga, normalmente los pacientes tienen que ir a UCI, manejo nutricional operatorio muy importante para los pacientes, incluso hay centros que a estos pacientes les ponen nutrición parenteral 2, 3 días antes de la cirugía. Entonces acá pasos básicamente una incisión suprainfraumbilical, una incisión chevron, que es la subcostal bilateral, derecha e izquierda, revisión de la cavidad, sacas la vesícula, maniobra de Kocher, que es movilizar el duodeno hacia la parte media, palpar el tumor en relación a los vasos mesentéricos. Ahí te va a decir, ¿es resecable o no resecable? Si está tomando la arteria mesentérica, ya no es resecable. Si está tomando parcialmente la vena, puede ayudarse una disección y una pequeña rafía, una prótesis. ¿Ya? Disección del ligamento gastrocólico, ligadura y sección del tronco gastrocólico de Henle, que va a abarcar la vena gastroepiploica derecha, la vena cólica derecha y la vena pancreatodenal anterosuperior. Disección de la vena mesentérica superior, disección de la vía biliar, ligadura de la arteria pilórica y gastroduodenal, disección de la vena porta, sección del estómago a 2 centímetros del píloro, a veces algunos le sacan el píloro, lo mejor es preservar el píloro, liberación del ángulo de Treitz, ¿ya? Y sección del yeyuno a 20 centímetros, sección de la vía biliar encima del cístico, sección del cuello del páncreas y disección del proceso uncinado, extracción de la pieza operatoria, anastomosis pancreatoyeyunal, anastomosis hepatoyeyunal y anastomosis gastroyeyunal. O sea, con una sola asa tienes que hacer 3 anastomosis. Por eso ven que es complicado no solamente sacar, sino hacer las uniones. Las anastomosis es muy difícil de sacar. Y colocación de 2, 3 drenajes. Entonces así queda, ¿no? Sacas el tumor periampular y tienes las 3 anastomosis. La primera en la vía biliar, la segunda, ¿no es cierto?, a nivel del, del hepático yeyuno, hepático pancreático, ¿no? Perdón, yeyuno pancreático, yeyuno hepático y yeyuno gástrico para la alimentación. ¿Y cuáles son los criterios de irresecabilidad? Entonces, cuando un paciente tiene carcinomatosis, no se va a operar. Si hay metástasis hepática, tampoco, no tienes que entrar a operarlo. Si hay extensión al retroperitoneo, tampoco. Y compromiso de la arteria mesentérica, como les decía antes, tampoco. No va a ser pacientes quirúrgicos este paciente. Y para el tratamiento paliativo, entonces, si no se puede sacar el tumor, tienes que hacer una derivación biliodigestiva, tienes que hacer un drenaje endoscópico, puedes hacer un drenaje transparieto hepático y manejo del dolor. No le puedes colocar fentanilo, inyectas parches de lidocaína o alcoholización del tronco celíaco dentro de cirugía. Entonces también te puede ayudar para este tipo de pacientes. Y eso es todo. Ya chicos, ¿alguna duda, comentarios? Un poquito largo, un poco pesado, pero teníamos que acabar. Sí, dime. Ya, eso les acabo de decir que tienen que buscar ustedes. ¿Ya? Eso van a buscarlo. ¿Ya? Porque es diferente, ¿ya? Tener un conducto accesorio intraoperatorio a que tú encuentres o diagnostiques un conducto accesorio en el postoperatorio, ¿ya? Que te va a debutar normalmente pues con bilioma, ¿ya? O sea, un acúmulo de bilis bien encapsulado en la zona de donde estaba la vesícula, ¿ya? Pero eso quiero que ustedes lo busquen, ya es parte del trabajo que les estoy dando ahora, ¿ya? ¿Alguien más? Ya, muy bien chicos, si no hay más, estamos terminando. Cualquier cosa, por favor, con Karen y estamos en contacto, ¿ya? La siguiente clase es la última, vamos a hablar de páncreas y vaso y en 2 semanas el examen final.
¿ya? Durante estas semanas pues, le voy a pasar a Karen las notas de la práctica y los seminarios, que ya casi lo tengo ahí un poco más de la mitad. Pues vamos a terminarlo esta semana y ya les voy a pasar para que ya vayan teniendo idea de con cuánto están entrando al último examen. ¿Ya? Ok, listo chicos, cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.